a tratar de darles una pequeña explicación de lo que fue esta clase. Nuestra maestra, nuestra hermana Mari, lo que nos hizo hacer. El tabernáculo, la construcción del tabernáculo es la manifestación más evidente del deseo del corazón de Dios de habitar en medio del hombre. Desde el libro de Génesis nosotros nos damos cuenta cómo Dios puso en un lugar específico al hombre, donde el hombre y la mujer le fallaron a Dios. Y esto fue lo siguiente, que Dios buscó la manera de cómo Él poderse contactar con el hombre. La construcción del tabernáculo fue una obra de Dios. Dios le da a Moisés paso a paso toda la información y todos los detalles como quería que el tabernáculo fuera hecho. El tabernáculo es, me toca hablar del atrio. El atrio es la parte más grande del tabernáculo. El tabernáculo está dividido en tres partes. Es el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Una de las cosas que me gusta mucho de cuando uno lee la palabra es que dice que el tabernáculo era fácil de poderlo formar y poderlo quitar, porque era una tienda movible, era portátil, era para poderla llevar de un lugar a otro. También algo lindo es que Dios le dijo a Moisés que se acercara a la gente y que pidiera ofrendas voluntarias. Y toda la belleza de todo lo que la Biblia habla de cómo fue construido todo el tabernáculo fue de ofrendas voluntarias del pueblo. Ahora voy a hablar un poco de lo que es el atrio. El atrio, dice la Biblia, que medía 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 5 codos de alto. Para ser un poquito más específicos en medidas, un codo se cree que es 1,5 pies, como también podemos hablarlo en pulgadas, son 18 pulgadas o 46 centímetros. La pared que nosotros vemos aquí alrededor, dice que la pared era de tela de lino fino, blanca. Estaba sostenida por columnas. Eso era la pared. La cortina lo vemos nosotros ahí desde Éxodo 27 en adelante. La cortina dice que era de lino y colgaban sobre 60. Todo el total de las columnas eran 60. Son 20 al lado norte, 20 al lado sur. Todas las columnas eran de bronce, con sus basas de bronce también, que están aquí abajo, usted las puede ver, y sus capiteles de plata que están acá arriba. Esos fueron los detalles y la información que Dios le dio a Moisés que lo hiciera. Las columnas la cortina estaba sostenida, dice, con estos argollas que están aquí de plata, con estos hilos que eran hechos de pelo de cabra, estaban sostenidos, y aquí nosotros podemos ver de que la cortina no se sostenía por sí sola. Estaba sostenida por estas columnas, estaba sostenida por estos lazos que eran de piel de cabra. Y estaba meditando yo cómo estos columnas, siendo de bronce, yo creo que las columnas en la iglesia, nosotros tenemos que ser así. Santidad, pureza, lo que es toda la cortina blanca del lino fino, que es lo que significa, y el bronce, que son las columnas, que somos los que tenemos que estar rodeando a nuestros pastores, a los líderes que están en la iglesia. Adentro de la cortina,
lo primerito que encontrábamos nosotros, usted ve que la puerta está aquí. La puerta era lo único que diferenciaba el resto de lo que era la valla, que era blanca. Vemos aquí hay 4 colores. Dios le dio a Moisés las instrucciones de que lo hiciera de lino fino. Tenía el rojo carmesí, tenía púrpura y el azul, que esto sabemos que tiene sus significados y significa también los 4 evangelios. Cuando el sacerdote entraba por esta puerta, antes de decir eso, aquí en el atrio tenía todos los israelitas podían entrar al atrio. Cuando ellos entraban al atrio por la puerta, lo primero que encontraban el altar de bronce o el altar del sacrificio. Este altar, dice la Biblia, que era hecho ¿cómo se llama la tela? Con material de, ¿cómo se llama? Madera de acacia. Era todo era cubierto también de bronce. Todo lo que estaba afuera estaba cubierto de bronce. Y dice la Biblia que medía, era cuadrado, era 5 por 5, pero de codos, pero de alto tenía solamente 3. Y era también vacío. Tenía una tela como para que cuando el animal fuera ahí puesto, era el sacrificio de los animales. Tenía aparte también 4 cuernos en sus esquinas, cuernos como de vaca. Dice que allí eran amarrados los animales, los sacrificios por los cuales el hombre era perdonado su pecado. Habían sacrificios en la mañana y en la tarde. Este altar de bronce era completamente forrado de ese material porque es resistente al fuego. Todo lo que estaba acá afuera, los tazones, los rastrillos, todo lo que ocupaban para el animal, para agarrar la sangre, la ceniza, todo era cubierto de bronce. Dice que aquí amarraban, en cada esquina amarraban el animal para el sacrificio. Cuando los sacerdotes entraban, lo primerito que se encontraban era con el altar del sacrificio, el altar de bronce. Luego, lo que le seguía era la fuente de bronce, que la vemos un poquito más adelante. Esto la Biblia no dice exactamente de qué era formado, pero sí se cree que era formado de espejos, los espejos de las mujeres. Quiero especificar que en aquellos tiempos no habían espejos como los que tenemos ahora. Los espejos eran hechos de un material que era pulido y que podía la gente verse por medio de ellos. Y se cree que era de eso que era formado, que también estaba cubierto de bronce. Pasaban del sacrificio y enseguida pasaban aquí los sacerdotes, donde ellos se lavaban las manos, se lavaban los pies. Y dice, porque sabemos nosotros lo que significa aquí esto, es que es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que la palabra es la que nos limpia. El altar, la muerte era necesidad, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y antes de que Cristo viniera, era lo necesario de hacer esos sacrificios de animales y luego llegar aquí a la fuente para lavarse por medio de la palabra antes de entrar al lugar santo. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga, buenas noches. Hoy vine vestido de sacerdote, pero me faltó la barba, solo me dieron 2 días. Traté de crecerlo un poco, pero 2 días no crece tan rápido. Amén. Gloria a Dios. Hoy voy a hablar acerca del lugar santo. El lugar santo lo encontramos en Éxodos 26:33, es donde nos revela el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santo simboliza nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, nuestro caminar con el Señor. El santuario tenía 3 divisiones, lo que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y
en el lugar santo encontramos la mesa de los panes de la proposición, hecha de madera de acacia, cubierta de oro. Todos los sábados los sacerdotes ponían ahí 12 panes que representan las 12 tribus de Israel, y también ellos por la noche comían esos panes, los sacerdotes, en el lugar santo, y ponían nuevos panes todos los sábados. Al lugar izquierdo, a la entrada del lugar santo, encontramos el candelero que estaba cubierto también de oro. Su tronco descansaba sobre una plataforma, tenía 7 brazos, 3 a cada lado y uno en el centro. Todas las tardes los sacerdotes limpiaban el candelero, limpiaban las lámparas y ponían olivo sobre las lámparas para que ardiese o encendiera en ese lugar que era oscuro toda la noche. Delante del velo, dentro del lugar santo, encontramos el velo y ahí estaba el altar de incienso. De igual que los otros muebles, estaba cubierto de oro y era de madera de acacia. Todas las mañanas y las tardes ahí quemaban incienso los sacerdotes en ese lugar del altar y ponían fuego tomado del holocausto. Ahora, el lugar santo representa para nosotros el alma, y cada elemento que vemos ahí en ese lugar es lo que nuestra alma necesita. Los panes de la proposición representa la palabra de Dios que alimenta nuestra alma. La lámpara, el candelero, representa la luz de Cristo que ilumina nuestras almas. Y el lugar del incienso, el altar de incienso, representa la oración que nuestra alma necesita a la intercesión. Cristo hoy es nuestro verdadero tabernáculo, amén. Y Él se le ha revelado a nosotros como el pan de vida, como la luz de nuestras almas, y Él es el que intercede por nosotros. Así que desde el lugar de la entrada, donde sacrificaban los animales, el lugar donde se lavaban y purificaban los sacerdotes, hasta la cortina donde estaba el lugar santo, vemos ahí la cruz de Cristo. Así como Cristo fue clavado en la cruz del Calvario, a la mano derecha está lo que habla la Biblia de los panes de la proposición. Al lado izquierdo los habla de la lámpara, la luz de Cristo, y al lado hacia el lugar santísimo los habla de Cristo crucificado con sus manos extendidas para el mundo, amén. Vemos aquí los 5 pilares que representan los 5 ministerios de la iglesia, que es la iglesia, y la cortina lo representa lo que es la revelación de Cristo hacia la iglesia. Ahora, ¿qué representa los panes de la proposición? La mesa de los panes de la proposición representa el alimento espiritual para nosotros y nuestro proveedor, que es Cristo. En esta mesa el Señor se lo revela a nosotros como el pan de vida. Jesús dijo claramente que Él era el pan de vida sacrificado por nosotros, su carne que fue inmolada por nosotros. Él es el pan que descendió del cielo. Jesús dijo que su cuerpo es el pan inmolado, el pan de vida que da vida a nuestras vidas. Él dijo claramente en Juan 6, 54, 56, el que no come de su carne y bebe de su sangre no tendrá vida eterna. Así como el pan de vida, también Él es nuestro alimento espiritual. Y en Números 4:7 dice que este pan era llamado, los panes, el pan continuo. Así que Cristo continuamente los alimenta de su palabra. Es un privilegio para nosotros hoy en día que podamos compartir de esta mesa que representa también la cena del Señor, la mesa del Señor. Su palabra la compartimos, es que representa su gracia a los demás. El pan representa también la comunión con Cristo y los hermanos. En Hechos 2:46 dice, y perseveraron unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. También vemos ahí lo que es el candelero, y el candelero representa a Cristo como nuestra luz y como nuestra guía. Y Cristo es la luz verdadera que alumbra al perdido, y un día tú y yo estamos perdidos y Cristo alumbró nuestras vidas. Y también esta misma luz nos purificó de nuestros pecados. Jesús dijo que Él es la luz de vida y quien los guía, que ilumina nuestro camino y los guía a la verdad. El candelero estaba cubierto de oro, que representa la divinidad de Dios, y de madera de acacia, que representa la humanidad. Así que Cristo los cubre a nosotros.
En Éxodos 25:31 dice: harás además un candelero de oro puro, labrado de martillo, se hará al candelero. Para que Jesús viniera a ser nuestra luz, primero Él tuvo que ser golpeado y herido por nosotros, por nuestras transgresiones. Isaías 53 dice en versículo 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El candelero también simboliza la iglesia, que hoy es la luz en el mundo. Tú y yo representamos esa luz. En Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Según Juan, los candeleros se refiere a la iglesia de Cristo en Apocalipsis capítulo 1 y 20, que representa las 7 iglesias. Juan vio a Jesús como el sumo sacerdote caminando en medio de los 7 candeleros. Así como el aceite fluye a través del candelero, así el Espíritu Santo fluye a través de nosotros por medio de la unción que representa la luz de Cristo para el pueblo de Dios. En este lugar santo no habían ventanas, tampoco había un mueble donde sentarse, no había asientos, porque ese trabajo era continuo. Así que los sacerdotes trabajaban allá adentro, en el santuario, en esta tienda, continuamente. Así la iglesia sirve al Señor continuamente. Ahora, ¿qué representa el altar de incienso? El altar de incienso simboliza a Cristo como nuestro intercesor. Y esto nos habla en Romanos 8:34, en Hebreos 7:25. Y esto todo señala claramente a la oración. Así como el salmista decía en el Salmo 141:2, así mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. El sumo sacerdote ofrecía incienso todas las mañanas y todas las tardes en este lugar santo. De mismo modo, el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, por medio de su sangre, día y noche. Una vez al año el sacerdote entraba aquí y sobre los cuernos él ponía la sangre tomada del holocausto, y esto nos habla de que Jesucristo lo redimió de todo pecado. Amén. Ahora la iglesia de Cristo, cuando ora, simboliza ese altar, que ese incienso sube hacia Dios, nuestras oraciones. Y también la iglesia es la intercesora que representa a Cristo aquí en la tierra para el hombre y para Dios. Esto lo encontramos en 2 Corintios 5:20. En Lucas 18 dice que nos enseña acerca de la oración, que nuestra oración tiene que ser continuamente, así como esos carbones encendidos subía en el altar este humo hacia Dios, así nuestras oraciones suben para el Señor continuamente. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga esta hermosa noche. ¿En cuántas partes estaba dividido el tabernáculo? 3 partes. ¿Cuáles eran? Amén. El lugar santísimo funcionaba como una tienda de la realeza. En el Antiguo Testamento Dios era el rey. El arca del pacto ocupaba el lugar central en el tabernáculo como en el templo. Las medidas que el lugar santísimo, que el arca del pacto tenía eran 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. El arca del pacto también tenía 4 anillos de oro, donde cruzaban 2 varas de acacia para que los sacerdotes pudieran transportarla. También tenía una moldura. Dios le dijo a Moisés que le hiciera una moldura. Esta moldura tenía que ser de oro, no de madera, a diferencia del arca, de lo que es el arca, la base del arca, que tenía que ser de madera de acacia, cubierta de oro por dentro y por fuera, al igual que las varas. Ahora también contaba con una tapa, por decirlo así, llamada propiciatorio. Esta tapa tenía que ser de oro y formar una sola pieza con 2 querubines que tenían al lado derecho y al lado izquierdo, si lo vemos de esta manera. Estos 2 querubines tenían que ser de puro oro y tenían que ser hechos a martillo. De oro finísimo tenían que ser
estos querubines. Algo que me llama la atención, que la Biblia le dice a Moisés que los haga, pero que estos querubines tenían que estar de frente, el uno al otro, con sus alas extendidas hacia arriba. Casi, si lo podemos asimilar, casi estaban como hincados con sus grandes, imagínense sus grandes alas hacia arriba, cubriéndose cara a cara, pero no se miraban ellos. Eso me llamó la atención, que ellos no se miraban, aunque estaban en este estilo y estaban sus rostros casi de frente, pero ellos no se miraban entre sí, sino que su mirada estaba hacia el propiciatorio. ¿Por qué tenía que estar esa mirada al propiciatorio? Porque ahí estaba la presencia de Dios, el Shekinah, como muchas veces, como muchos lo conocemos, ¿verdad? Ahora bien, el arca del pacto era el lugar donde Dios se encontraba con Moisés. Eso lo vemos en Éxodo 25-22. También el arca fue el primer mobiliario, el primer objeto que Dios le dijo a Moisés que construyera. Esto lo encontramos en Éxodo 25, 10, 22. Algo que tenemos que tener en cuenta es que dentro del arca habían 3 elementos bien importantes. Las tablas de la ley, conocida como los 10 mandamientos, una vasija que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Las tablas de la ley simbolizaban la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. También recordaba a los hebreos que no se puede adorar a Dios en verdad sin estar dispuestos a cumplir su voluntad revelada en esos 10 mandamientos. Ahora, la vara de Aarón, que significaba que la tribu de Leví, que era el sacerdocio que seguía a Aarón, estaba simbolizado en esa vara. El reverdecimiento nos enseña que la presencia, la casa de Aarón y la tribu de Leví sobre el resto de los demás israelitas. Así como aquella vara brotó y reverdeció, Cristo al resucitar también ostenta la preeminencia como gran sumo sacerdote. Y nosotros, que hemos recibido a Cristo, somos sus retoños. Ahora el maná. El maná representaba el pan de Dios. Maná es el nombre que el pueblo de Israel dio al alimento divino que Dios proveyó cuando ellos venían de Egipto, cuando ellos se encontraban en el desierto, hacia la tierra prometida. Eso lo vemos en Éxodo 16, 4 y 5. Esto era lo que contenía el arca del pacto. Sin ninguna duda que todos los sacerdotes sabían lo que en ello se encontraba, ¿verdad? Pero algo bien importante es que al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. A este lugar, al lugar santo, entraban los sacerdotes, nadie más. Pero a este lugar solo entraba el sumo sacerdote y lo hacía una vez al año. En este día el sumo sacerdote presentaba el holocausto. Y algo que me llama la atención es que él salpicaba la sangre del holocausto con su dedo y lo salpicaba por 7 veces al lado. Salpicaba la sangre por 7 veces al lado oriental de la tapa del arca del pacto donde los querubines estaban ubicados. Dios prometió estar sobre el propiciatorio. Eso lo vemos en Éxodo 25, 22. El propiciatorio era una especie de trono portátil. La imagen de Dios como rey entronado en el propiciatorio es clara, más allá de donde el arca se encontrara. Si se encontrara en la batalla, si se encontrara en el templo o si estuviera en la tienda, que es este lugar. Ahora, estaba dividido en 3 partes, ¿cierto? El atrio, lugar santo y lugar santísimo. Aquí
nuestro hermano quitó esta tela, ¿verdad? Esa era una división, un velo que había ahí. Ahora, también en este lugar está el otro velo. Aquí hay 4 columnas también que fueron dichas a Moisés que hiciera, y estas tenían que ser de oro. Ahora, pero ¿qué del velo? ¿Qué del velo ahora? Recordemos cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios en el huerto del Edén y ellos pecaron, dice que ellos fueron sacados de allí. Y dice que Dios puso un querubín con su espada desenvainada protegiendo el árbol de la vida. Pero esto también simboliza que protegía la santidad de Dios. Ahora, este velo está protegiendo la santidad que se encuentra acá, porque la presencia de Dios estaba en el arca. Aquí en el arca del pacto estaba esa presencia de Dios. Por eso es que solo el sumo sacerdote podía entrar. Este velo cuenta con un, no sé si se alcanza a apreciar, pero hay unos diseños de querubines ahí. Y eso tiene que ver con lo que acabo de mencionar en el principio. El querubín que estaba allá protegiendo aquella santidad de Dios en el huerto del Edén, de igual manera aquí también simboliza esa protección hacia el lugar santísimo que está protegiendo la santidad de Dios. Estas ambas habitaciones estaban divididas por ese velo. El velo era una gran cortina fabricada con el más lino fino torcido y con valiosas tinturas de azul, púrpura y carmesí. Contaba con un cuidadoso diseño de querubines, como se lo he mencionado, y el velo colgaba de las 4 columnas que están ahí. Betzaleel y Oliab fueron los artistas que Dios escogió para que empezaran o para que hicieran esa obra de arte que vemos ahí. Amén. Ahora bien, el alto y pesado velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Cristo Jesús murió, y lo vemos en Mateo 27, 50 al 51. Ese velo era muy grueso y el Nuevo Testamento explica que se partió solo. El velo rasgado simboliza el libre acceso que los creyentes ahora tenemos por medio de Cristo Jesús a la misma presencia de Dios. El libro de Hebreos nos enseña en el capítulo 10, versículos 19 y 20, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ya no más el velo. Ahora tenemos un libre acceso hasta la misma presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. El velo era ese obstáculo para la humanidad caída y pecadora que nadie podía derribar, pero Jesucristo, el único que pudo derribar ese velo. No hay ahora más impedimento entre Dios y la humanidad. El camino hacia Dios está abierto nuevamente si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, en el Antiguo Testamento el arca simbolizaba el lugar donde Dios habitó en medio de su pueblo, dándole la seguridad que estaba con su pueblo. En el Nuevo Testamento Jesús es Dios hecho carne y habita en medio de su pueblo para darnos esa paz que todos necesitamos, ¿verdad? El sumo sacerdote ofrecía el sacrificio y ofrendas en el lugar santísimo. Jesús es nuestro sumo sacerdote del verdadero tabernáculo, no hecho por manos de hombre, sino por el mismo Dios, ¿verdad? Ahora, el arca era el lugar de la presencia de Dios.
Jesús es Dios en forma humana y nos ha dejado su Espíritu Santo y mora en nosotros, que nos redarguye y nos guía hacia la santidad. Y gracias a Él tenemos que vivir así, no tenemos que vivir más haciendo rituales, haciendo sacrificios para entrar a ese lugar, porque Él hizo por nosotros ese sacrificio y ahora nosotros podemos entrar confiadamente hasta el trono de su gracia. Así es que Dios les bendiga y les invito a que entremos hasta el lugar santísimo. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Ya estuvimos aprendiendo lo que es el tabernáculo. Amén, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. A mí me tocó explicar lo que significan las cortinas, las coberturas que tenía la tienda. Amén. La palabra nos dice que la primera cortina fue hecha de carmesí, de azul, de púrpura y con querubines bordados. Entonces esta cortina fue hecha por 2 pares de 5 cortinas cada una y fue unida por corchetes de oro. En la Biblia nos explica que cada color tenía un significado. Entonces, si usted se ha fijado, aquí tienen casi los mismos colores, ¿verdad? El carmesí, el azul, el púrpura, el lino fino que es blanco también y el oro. El carmesí viene recordándonos lo que fue la sangre derramada. La púrpura es la realeza de Dios. El azul significa el cielo y el oro es la divinidad de Dios. Esa era la primera cortina y esa cortina solamente era vista por los sacerdotes. Cuando entraba el sacerdote, ya fuera el lugar santo, el lugar santísimo, él volteaba y miraba hacia arriba. Él estaba siendo recordado que la divinidad de Dios estaba ahí, porque estaban ahí los querubines también. Y es tan lindo pensar, saber de que, no sé si se ha fijado, pero el Señor no mandó que se pusiera nada en el piso era de tierra. Todo, había mandado todas las especificaciones. Entonces aquí cuando ellos entraban, uno se puede imaginar que uno está pisando, a veces que le dicen ponga sus pies sobre la tierra, ¿verdad? Porque todavía somos tierra. Entonces ellos voltear a ver la divinidad del Señor, eran recordados de que Él estaba haciendo esa conexión, un puente del cielo a la tierra, a nosotros mismos también. La segunda cortina cubierta era hecha de pieles de cabras y también era unida por 5 pares con un par de 6 con unos brochetes ahora de color bronce. La Biblia nos dice que el color bronce es juicio. Entonces sabemos que aquí fueron sacrificados varios, no sé, cienes de cabras para que fuera hecha esta cortina. Y hay algo tan lindo que en esta cortina, si uno ha estudiado, las mujeres tuvieron el gran privilegio de poder coser esta cortina. A mí, yo me había preocupado porque dije, ninguna mujer tuvo nada que ver, pero sí tuvieron algo específico, pudieron coser. Aparte también dice que ellas también cosieron lino fino y púrpura, tuvieron ellos también un trabajo, una ofrenda para el Señor, aparte de entregar sus espejos, amén. Y el color blanco también significa santidad, Dios es santo, amén. Entonces esa es la perfección del Señor. La tercera cubierta era hecha de carneros teñidos de color rojo. Amén. Sabemos que aquí eso significa un sacrificio, sangre. Y la cuarta fue hecha de pieles de tejón, que la Biblia no nos especifica qué tamaño era, lo único es de que sí tenía que estar cubierta toda la tienda. Amén. Entonces aquí nosotros podemos ver, hermanos, una cosa muy linda y muy especial, que si ponemos y la relacionamos con Cristo, Él ya se había demostrado, Él ya había abierto ese camino que un día Él se iba a entregar por nosotros, amén. Si usted se fija, la primera cortina, ¿verdad? Dijimos que era
los colores que Él tiene. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, por eso Él tenía el color púrpura. Lo podemos relacionar con Él, podemos relacionar el azul con Él, porque si vamos en 1 Corintios 15:47 dice que Él es el Señor del cielo. Amén, y sabemos de que Él iba a entregar su sangre por nosotros, Él iba a hacer derramada su sangre. En la segunda cortina cubierta, ¿dónde está? Okay, sabemos de que estos animales iban a ser sacrificados. Eso lo hemos visto allí en Levíticos, donde dice que este macho cabrío iba a ser degollado, él iba a ser traído, es el que se traía para ser sacrificado. Entonces aquí el Señor Jesucristo, Él se entregó por nosotros, Él quiso hacer ese sacrificio por nosotros. Y hay algo tan importante en esta, porque acuérdense que esta tiene sus brochetas color bronce, y el 11 significa juicio. Quiere decir que el Señor, Él puso su cuerpo para que el juicio de nuestro pecado cayera sobre Él. Aquí podemos ver ese sacrificio tan lindo y hermoso que Él hizo por nosotros, amén. Y si vemos ahora la roja, la tercera, que es teñida de rojo, sabemos que para que esas también fueran teñidas de rojo, obviamente tuvieron que ser sacrificados sus animales, pero el Señor pidió que fueran teñidas de rojos para recordarnos que esa sangre era derramada. ¿Verdad? Dice que cuando Juan el Bautista miró que venía el Señor al río, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Amén. Entonces sabemos que este viene siendo los corderos, y el Señor fue el Cordero que se entregó por nosotros. Y también sabemos que su sangre iba a ser derramada. Entonces en Deuteronomio 12:23 dice que la sangre es la vida. Entonces aquí dice que fue para que hubiera vida, tuvo que haber una muerte también, ¿verdad? Entonces la sangre de Él tenía tanto poder, se imagina que fue posible para que nuestros pecados fueran perdonados, porque en Hebreos 9:22 dice: con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que Él derramara su sangre, amén. Y en la cuarta cortina, ya tapadito, pues ya no se mira tan bonito, ¿verdad? Todos los colores tan lindos. Entonces sabemos también que en Isaías 53:3-2 dice que nuestro Señor, Él iba a ser sin atractivo. Cuando Él fue llevado, iba a ese rumbo hacia la cruz, estaba todo golpeado, sangrado, y no tenía un aspecto que nadie lo iba a querer, ¿verdad? Entonces, de esta manera, esta cortina también no tiene ningún atractivo, y cualquier otra persona que lo mirara, que no conociera su significado, diría: pues, ¿qué es esta cosa que está ahí, que no tiene nada de bonito, ¿verdad? Pero sabemos que tenía algo muy específico para nuestro Dios, ¿verdad? Dice que Él estaba preparando ese camino, y de igual manera que no fue atractivo, pero Él iba a pagar un precio. Entonces esta fue hecha por unos animales que se llamaban tejón. En nuestro tiempo es un animalito. En la Biblia muchos no saben si era ese animalito o un animal que era marino, pero saben que era una piel súper resistente, porque se imagina si llovía, el calor, lo que fuera. Entonces de igual manera nuestro Señor, Él resistió hasta la muerte por nosotros, amén. Entonces con eso voy a concluir yo, que si nos ponemos a pensar, hermanos, nuestro Salvador Jesucristo, la única persona que podía entrar en el lugar santísimo para poder ofrecer ese sacrificio de expiación era el sumo sacerdote. ¿Y cuáles son los colores del sumo sacerdote? Estos: el lino fino, el azul, el púrpura y el oro que va labrado. Nuestro Señor Jesucristo se tuvo que vestir de sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo. Pero mire qué tan lindo y su poder tan hermoso, que Él se ofreció. Él fue
esa cabra que se ofreció, y el juicio de nuestro pecado, Él lo agarró sobre su cuerpo. Él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener ese perdón de nuestros pecados. Y miren lo que dice la palabra en Levíticos 4:35, dice que el sacerdote iba a hacer la expiación y que el pecado que se hubiera cometido iba a ser perdonado. De esa manera, así como esta tienda está cubierta y no se puede ver lo que hay adentro, no sabe lo que está pasando. Sabemos que cuando la gloria shekinah del Señor bajaba en ese día de expiación, el pueblo miraba ese fuego y sabía que sus pecados habían sido perdonados. Y de esa manera, hermanos, ¿qué hizo el Señor? Cubría los pecados, y de esa manera, por su sacrificio, nuestros pecados son cubiertos. Amén. Dios le bendiga. El sumo sacerdote. Todo esto tenía un propósito. Y el propósito era de rendir culto y que el pueblo fuera llevado a la adoración. Y eso le pertenecía al sumo sacerdote. El sumo sacerdote fue elegido por Dios mismo. En Éxodo 28, del 1 al 4, nos dice que fue elegido por Dios y le dio órdenes a Moisés que su primer sumo sacerdote iba a ser Aarón, y sus hijos iban a ayudarlo en el servicio sacerdotal dentro del tabernáculo. Dios separó a Aarón, específicamente a la tribu de Leví, para que sirvieran en el sacerdocio. La consagración del sumo sacerdote fue de la siguiente manera. Primeramente, el oficio sacerdotal se le dio exclusivamente a Aarón y a sus hijos. Dice la palabra del Señor: constituirás a Aarón y sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño, toda persona que no tenía que ver con la tribu de Leví, dice en Números 3:10, el extraño que se acercare morirá. Fueron ungidos delante del pueblo. Moisés convocó a la congregación del pueblo de Israel a la entrada del tabernáculo, enfrente de la puerta, y allí lavó al sacerdote, a Aarón y a sus hijos, y los ungió en un acto que ya no fue privado, sino que fue un acto público, en donde fueron ungidos como sacerdotes. También se tuvieron que hacer vestiduras especiales para los sacerdotes. Hay vestiduras para los sacerdotes regulares, por llamarlos de alguna manera, y hay vestiduras específicas para el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que cumplir ciertos requisitos y tenía que cumplir ciertos o ejercer ciertos deberes. En cuanto a los requisitos para ser sacerdote, se requería buenas condiciones físicas. Levítico 21, del 17 al 23, nos da una lista de lo que se requería para que un sacerdote, para que una persona, para que un varón de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, fuera sacerdote. Específicamente en el versículo de versículos 18 y 20 dice que no podían ser sacerdotes los varones que sean ciegos o cojos, mutilados o deformes,
que tenga quebradura de pie o rotura de mano, que sea jorobado o enano, o tenga una nube en el ojo, o sarna, o erupción, etc. También el sacerdote requería tener buenas condiciones morales, porque para servir al Señor se necesita ser puro, se necesita ser limpio, íntegro, en otras palabras, se necesita ser santo. Las buenas condiciones morales eran requeridas, y nosotros tenemos un ejemplo en la palabra, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en donde Dios castigó fuertemente a toda la descendencia del sacerdote Elí en posteridad. Lo que los hijos de Leví, que eran de Elí, que también eran sacerdotes, hicieron, el Señor no lo pasó desapercibido. El padre sí, Elí sí lo pasó desapercibido, pero Dios no. Y él hizo algo tremendo con la descendencia de Elí. Perpetuamente, dice la palabra del Señor, que juzgaré yo a la casa de Elí, el sumo sacerdote, porque no estorbó los pecados de sus hijos. Tenemos que tener cuidado nosotros entonces, cómo servimos al Señor. Tenemos que tener cuidado de que nuestros hijos sirvan íntegramente al Señor también. Habían requisitos especiales para el matrimonio de los sacerdotes. El Levítico 21, 13, 14 dice: tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Ya desde entonces la palabra del Señor nos viene hablando de no casarnos en yugo desigual. En cuanto a los deberes del sumo sacerdote, el sumo sacerdote se le dieron instrucciones específicas de lo que debía hacer. Se le dijo cuándo, cómo, qué animal sacrificar, para qué pecado específico. O sea que los sumos sacerdotes se le dieron instrucciones específicas. Dios así es. Dios no nos va a mandar a hacer a que hagamos algo y que miremos nosotros cómo lo hacemos. Pero precisamente por eso también Él requiere otro requisito que Dios, otro deber de todo sacerdote, es de que siga las instrucciones del Señor al pie de la letra. Vamos a ver generalmente los deberes de los sacerdotes y entonces eso de los deberes de los sacerdotes es también para el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el que estaba controlando que todo esto sucediera de la manera que Dios había prescribido. El principal deber de los sacerdotes fue preparar y ofrecer sacrificios diaria, semanal, mensualmente. Eran quienes presentaban las personas en las fiestas anuales mayores o en ocasiones especiales, pero en forma general dirigieron los servicios públicos, oficiaron las purificaciones, cuidaron los utensilios santos, el fuego sagrado, cuidaron del candelero de oro y todos los muebles del santuario. En guerras ellos tocaban las trompetas santas y cargaron el arca del pacto. En tiempo de paz oficiaban como jueces, en pleitos por celos, en la estimación del dinero de rescate, en cuanto a un juramento, supervisaban a los leprosos e interpretaban la ley al pueblo. Específicamente, una de las principales funciones que desempeñaba el sumo sacerdote era el día de la expiación, que era cuando él entraba al lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote requería de vestiduras sacerdotales, de una vestimenta especial. Esa vestimenta, en Éxodo 26:4 dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón.
El pectoral era un cuadro que medía 1 palmo de alto por 1 palmo de ancho, aproximadamente 22 centímetros y medio por 22 centímetros y medio. Sobre el pectoral descansaban 12 piedras preciosas representativas de cada una de las tribus de Israel. Debajo del pectoral habían 2 piedras, el Urim y el Tumim, que eran unos objetos que la mayoría de los estudiosos sostienen que eran objetos utilizados para discernir la voluntad divina de Dios. No eran objetos de adivinación, sino que eran objetos que manifestaban la voluntad de Dios. El efod estaba hecho de lino fino y es lo que servía de fondo para los colores subsiguientes, que son el azul, el púrpura, el rojo, y todo esto estaba entretejido con hilos dorados, con hilos de oro. El efod era importante también porque tenía 2 hombreras, una a cada lado, y en cada hombrera estaba situada una piedra, acá al lado derecho una piedra que tenía 6 nombres de las tribus de Israel, y en el otro lado otra piedra con 6 nombres de las tribus de Israel, que totalizaban 12 tribus de Israel, 6 en cada hombrera, en cada piedra que restaba en cada hombrera. El manto era de azul y estaba hecho de una sola pieza. Al borde del manto habían granadas de color azul, de color rojo, de color púrpura, y unas campanillas de oro que se alternaban. Lo confeccionaron de una manera que tenía una granada y una campanilla, otra granada y otra campanilla, y la función de esto era saber si el sacerdote aún vivía mientras ministraba dentro del lugar santísimo. El manto estaba debajo del efod y encima de la túnica. La túnica era blanca en su totalidad, y eso habla de la pureza. En Apocalipsis dice de que la iglesia tiene que vestirse de lino fino, y eso es lo que significa la túnica bordada: pureza. Era lo que sostenía a todo lo demás, la demás indumentaria o vestidura del sumo sacerdote, y sin ella no se podía poner ningún otro atuendo. Obviamente era la parte más importante por ser la que estaba más cerca del cuerpo del sacerdote. El sumo sacerdote también vestía de una mitra. La mitra es una forma de un turbante que está hecha de una sola faja de tela continua, del mismo material que la túnica, de lino fino blanco. Habla de pureza y de justicia. Sobre esa, en la parte de enfrente de la mitra, había una placa de oro con la inscripción Santidad a Jehová. Jehová tiene muchos atributos. ¿Por qué santidad? 2 razones. Porque Dios dice: sed santos porque yo soy santo, y porque sin santidad no vamos a poder ver la presencia de Dios. El cinto era lo que ajustaba toda la vestidura del sumo sacerdote, y era lo que impedía de que toda la vestimenta del sacerdote estorbara al sumo sacerdote en el trabajo en que estaba haciendo, porque sí, era un estatus religioso alto, estaba un atuendo carísimo,
porque todo lo que usted ve acá eran piedras preciosas, era oro, lino fino, los tintes eran de lo más caro, a veces los tintes eran aún más caros que las piedras preciosas, pero todo eso era para que el sacerdote fuera un siervo, para que sirviera. Dice la palabra del Señor en Hebreos 7, capítulo 7, versículos 11 y 12. Hebreos 7, 11 y 12. Dice que a pesar de todo esto, había un mejor sacerdocio. Este era el sacerdocio del linaje de la tribu de Leví, el sacerdocio aarónico. Pero dice la palabra del Señor que mejor que ese sacerdocio era el sacerdocio de Melquisedec, de quien dice la Biblia que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, no tenía padre ni madre, no tiene genealogía, ni fin, ni principio ni fin de días. Aarón era un hombre que tuvo fin de días. Melquisedec no tiene fin. El sacerdocio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es eterno, y no solo es eterno, sino que es mejor que el sacerdocio arónico. No solo mejor, sino que es un sacerdocio perfecto. ¿Por qué es perfecto ese sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente, porque ya no requiere de que haya derramamiento continuo de sangre. Se tenía que matar muchos animales todos los días por muchos pecados. El Señor Jesucristo vertió su sangre una sola vez y para siempre. Perfecto por eso. Perfecto porque en ese derramamiento de sangre, esa sangre vertida, no de un cordero, no de una tórtola, no de un becerro, sino que de Jesucristo mismo. Esa sangre cubre no este, ni aquel, ni otro pecado, sino que uno y todos los pecados. Por eso es que también el sacrificio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo es perfecto. Cuando Jesucristo vertió su sangre y dio su vida voluntariamente en la cruz del Calvario, lo que estaba sucediendo era que Jesucristo estaba haciendo un sacrificio y para siempre, y cubriendo uno y todos los pecados para aquellos que le reconocen, para aquellos que lo reciben y para aquellos que voluntariamente confiesan que Jesús es su Señor y su Salvador. Gracias.